Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 4 del mes de junio del año 2025. Un miércoles, señores, con muchas informaciones, donde vemos que los congresistas de la oposición acusan al gobierno de injerencial en el poder legislativo. Y la verdad es que esos temas han estado bastante calientes. Por otro lado, también el gobierno se propone cobrar impuestos a las edificaciones a través de las supervisiones de obra. Un tema que ha estado mucho en la palestra son las diferentes exoneraciones que hace el gobierno, no solo a la ONG, sino también a otras entidades. Por otra parte, Eddie Olivares señala que los empresarios quieren tope de la cesantía. Y aunque tenemos muchas informaciones, además de la que le he mencionado, quisiera hacer un stop en este tema de la cesantía. Una gota de agua que cae muchas veces en una piedra, llega un momento en que le hace un hoyo. Y todo parece indicar que el sector empresarial ya ha iniciado ese goteo desde hace muchísimos tiempos y está aprovechando la ocasión de que tenemos a Eddie Olivares en el Ministerio de Trabajo, que está ejerciendo esa posición recientemente. Y yo le digo esto, señores, porque el Código Laboral es una ley que data desde el año 1992, la ley 1692, y si bien es cierto que es una ley que ya merece ser modificada, al igual que la ley de seguridad social 8701, que deben de ir apareadas en el momento en que se vayan a modificar, porque de una forma u otra tienen unas relaciones tan intrínsecas que usted no puede separar una de la otra. Deben de caminar básicamente a la paz, a la par. Pero ¿qué es lo que a nosotros básicamente nos llama la atención? Es que en nuestro país la gente oye hablar de la canasta familiar del primero, segundo y tercer quintil de dicha canasta, pero mucha gente a veces ignoran qué es lo que se pretende plantear cuando hablan de los productos de la canasta familiar. Y es que se hace más o menos una evaluación en términos de porcentaje de lo que cuestan los productos de primera necesidad que son incorporados en esa canasta, que reflejan el consumo que tienen las diferentes clases sociales del país. ¿Y por qué se hace este análisis? Porque la lógica supone que una persona que devengue que tenga un salario debe ganar lo suficiente como para poder costear al junto de su familia los consumos que tienen a diario en base a la escala salarial y los montos percibidos.
Pero ustedes se dan cuenta que la inflación es tal y que los salarios devengados por la clase trabajadora es tan bajo que no le permite a una persona, aun cuando está trabajando, que pueda comprar las raciones alimenticias que necesita su cuerpo, el de él y de su familia, para poder mantenerse y vivir en un estándar de vida con ciertos niveles, pudiéramos decir, de estabilidad económica. En la República Dominicana, la clase media y los sectores pobres del país no pueden con su salario mantenerse, necesitan buscar dinero de cualquier otra vía para poder poner, para llevarle el plato a la mesa a su familia. Y muchas veces yo veo a esos sectores empresariales que de una forma inhumana cada día quieren restringir más el ingreso de los trabajadores para ir ellos engrosando su fortuna. Y quisiera preguntarle a cualquiera de ellos y ponerle el salario de un obrero en sus manos para que sean ellos que lo distribuyan y me digan qué puede hacer un trabajador que gane un salario de 15,000 pesos mensuales. Que si esos 15,000 pesos mensuales, que equivalen en promedio a unos 500 pesos diarios, le permite a una persona poder educar a sus hijos, pagar una vivienda y poderle llevar comida, desayuno y cena. ¿Y por qué no? La recreación debe estar incluida porque el conductigrama humano necesita que la persona, para poder desarrollarse en un ambiente mental saludable, también debe de tener parte de la recreación. Entonces, esa parte habría que preguntársela y no se necesita tener un coeficiente de inteligencia bastante grande para la gente saber que con la cantidad que gana un obrero en la República Dominicana le resulta muy difícil poder mantenerse. Y nosotros vemos una sociedad que cada día tiene un mayor grado de degradación moral. Y ve como también mucha persona pierde el interés por aquellos trabajos que realizan donde reciben pocos ingresos y hacen alusión de un término que un cabo de la policía, en un gesto de desesperación en un medio de comunicación, dijo que él recibía un sueldo cebolla. Yo pienso que es tiempo ya de que el sector empresarial tenga un corazón más humano y piense en la clase trabajadora, sobre todo poder brindarle un salario que sea básicamente adecuado, que le permita alcanzar, aunque sea las condiciones más mínimas de poder mantenerse y llevar el manjar a la familia. Como han podido notar que esos niveles inflacionarios no le permiten a los trabajadores dominicanos poder mantenerse, han optado la mayoría de ellos por una mano ilegal que vive en condiciones, pudiéramos decir, paupérrimas, que no cumple ni siquiera con las normas más elementales de vida, porque a veces viven consignados en un lugar donde un grupo de 10 o 15 personas hacen una colecta para poder pagar una casa y precariamente comer algunos alimentos de poca calidad. Eso es lo que básicamente
ha ido motivando al poder empresarial, que ha mostrado una actitud bastante ávida y nunca se conforma con los beneficios que obtiene, para decir que el pago de la cesantía a ellos le crea mucho malestar, cuando la cesantía no forma parte de los derechos adquiridos, sino de las prestaciones laborales, y un empleador solo tiene que pagarla cuando de manera injustificada despide a un trabajador o lo desahucia. Si se da lo contrario y es el trabajador en el que incurre en falta, el empleador puede despedirlo justificadamente sin tener que pagar prestaciones laborales, entiéndase, preaviso y cesantía. Entonces, ¿cómo puede ser que esa clase empleadora pretenda quitarle a un trabajador el auxilio de la cesantía, que el estímulo que estuvo el legislador al momento de establecer esa cesantía es que el trabajador vaya acumulando unos 21 días por año, que es como si fuera una especie de ahorro, para que el día que el empleador decida ponerle término a su contrato de trabajo sin ningún tipo de justificación, éste pueda, con el dinero que recibe de la cesantía, poder mantenerse él y su familia hasta conseguir un nuevo empleo en un país donde hay deficiencia de mano de obra. Pero el sector empresarial no piensa igual. El sector empresarial lo quiere todo y dice que eso le deja poca ganancia. Y yo quisiera que ustedes me digan a quién conocen siendo un obrero que tenga como salario una de las escalas mínimas, que se haya hecho rico o que por lo menos haya podido comprar una vivienda, no importa en qué condiciones. Pero los empresarios sí, aquellos que se nutren de esa mano de obra, sueltan a los trabajadores como si se tratara de un bagazo, luego de haberle sacado todo el jugo, y para colmo, ni siquiera quieren pagarle esos derechos que fueron obtenidos mediante muchos sacrificios y luchas sociales. Yo espero que el nuevo ministro de Trabajo, así como el presidente Luis Abinader, no caigan en el gancho de hacerle el juego a los empresarios y eliminar el pago de la cesantía, porque de hacerlo así estarían dando un salto al vacío. Vámonos a una pausa. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital,
la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a 2 meses de ocurrir el colapso del techo del Jet Set, la población dominicana aún tiene el estupor de esa tragedia. Y la verdad es que esto ha generado un pánico colectivo que amerita que nuestra sociedad reciba una terapia colectiva, porque hemos podido notar que de igual manera como ocurrió ese accidente en Jet Set, probablemente, y todo conduce a indicar que ha sido por la falta de observación, así pudiera ocurrir en varias edificaciones que tiene el país. Y el Estado, como siempre, que juega un papel fundamental a través de las diferentes instituciones, ha tocado colita con este tema y también se le ve como un responsable, aunque sea de manera indirecta, en ese accidente que ocurrió, porque al Estado le corresponde una labor de supervisión. Eso ha provocado que muchas personas se sientan inseguros, no solo con algunas estructuras viejas que hay en el país, sino con las que se están construyendo recientemente y las que están por construir. ¿Qué sucede? Que el Estado ha puesto en movimiento unos planes de supervisión que pudieran agregarle pingües impuestos a las futuras construcciones que haga el país. Y uno
en su buen sentido de la palabra, entiende que es correcto que el Estado haga la supervisión. Pero los montos que se pretenden cobrar por esas supervisiones, a nuestro juicio, son un tanto exagerados, y es bueno que entienda el Ejecutivo que realmente no es a los constructores que le está haciendo los montos, sino a una clase media que ya no soporta más golpe, porque ha sido una clase que ha sido bastante golpeada todo el tiempo. ¿Y qué sucede? Que también, aunque se ve como la parte poderosa y muchas personas de escasos recursos dicen, no, miren, a los ricos hay que ponerle muchos impuestos, hay que cobrarle, a los únicos que hay que defender es a la clase pobre. No, señores, hay que defender a todos los sectores, porque si usted destruye la base productiva del país, ¿quién lo va a desarrollar? Y yo le digo esto porque como abogado me ha tocado manejar un tema de cobro de impuestos de un constructor de vivienda que por los altos impuestos que le han puesto a las edificaciones que ya él ha tenido realizado, los cobros excesivos de parte de impuestos internos, lo tienen, señores, al borde del suicidio. Y yo le voy a decir algo. Yo creo que el gobierno, a través del CODIA y de todas las instituciones que de una forma u otra tienen que ver con las edificaciones y las estructuras de las casas y de los edificios, debe de haber ciertos niveles de supervisiones. Pero hay veces que cuando se toman políticas muy alegremente, sin pensar incluso en personas que ya han vendido edificaciones en plano y que a veces esos constructores no han tenido la habilidad de buscar un abogado que tenga la suficiente sapiencia para elaborarle un buen contrato de compra futura. A veces, señores, cargan un peso bastante pesado. Yo conozco empresas que han tenido muchos trabajadores y que han hecho vivienda y que con el cobro de los impuestos, sobre todo después de la pandemia, que todavía tiene su reflejo en el sector de la construcción, han quebrado y han tenido que quedar mal con aquella persona que le han construido vivienda y que no encuentran qué hacer porque los recursos, el valor de los inmuebles ha sobrepasado por mucho la venta que originalmente ellos habían plasmado el precio. Oigan bien, y le estoy hablando del costo de la construcción, no de ningún tipo de ganancia, ¿oyeron? Porque ¿qué es lo que sucede? Que con el cierre que hubo a nivel mundial, esos fletes que anteriormente costaban unos 2,000 pesos, bueno, pues se elevaron a 20,000. Oh, ¿y quién tiene que absorber todos esos incrementos? Bueno, si el contrato está bien estructurado, es el comprador. Pero como temas como el de la pandemia son situaciones que no se dan, que se dan cada 100 años, muchas personas no fueron previsores y ahora han tenido que afrontar esa dura realidad. Por suerte, nosotros tenemos un presidente como Luis Abinader, que en un momento determinado y motivado probablemente
por algunas orientaciones de técnico, ha tomado medidas que luego se queda claramente establecido que son completamente irracional y por vía de consecuencia, él la ha echado hacia atrás. Por relación al cobro de los impuestos, por las supervisiones de las obras a través de los números de planta que tenga cada uno y de las vigas y estructuras, yo pienso que eso hay que pensarlo un poquito mejor y buscar un punto intermedio en que el Estado Dominicano pueda recibir ingresos porque verdaderamente lo necesita, sobre todo después de la frustración de esa reforma fiscal que fue presentada y hubo que echar hacia atrás. Pero tampoco puede ser las cosas demasiado exageradas que logren que el país tenga un estancamiento total, porque hay que buscar el balance entre ambas cosas. Y justamente hablando de cobro de impuestos, la población dominicana muchas veces, cuando se habla de cobro de impuestos, hay ciertos niveles de resistencia. Y si ustedes me preguntan que si yo entiendo que en la República Dominicana se cobran muchos impuestos, yo le diría que no. Y que nuestro país está por debajo de la media de cualquier otro país en el cobro de los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que lo que básicamente nos ha faltado a nosotros y al dominicano para tener fe en el pago de los impuestos es que los gobiernos tengan ciertos niveles de transparencia y que haya consecuencias en los casos de corrupción. Yo he escuchado una palabra repetidas veces en supermercados y algunos lugares cuando le preguntan al cliente, quiere que te haga comprobante fiscal, y ellos dicen, no hombre, quédate con eso, porque para que se lo coja el Estado, quédate tú con eso, porque la gente piensa que lo que paga de impuesto al Estado se queda en manos de muchos de los ministros y funcionarios. Entonces la gente tiene esa resistencia. A diferencia de otros países, la gente le exige a los comerciantes que le hagan su factura con comprobante fiscal y que ese dinero vaya al Estado. Y cuando alguien de una forma u otra burla pagar los impuestos, he visto como una persona indeseable, he visto como una persona antisocial, porque en esos países que los ciudadanos actúan así, los gobiernos, con los tributos que paga cada quien, le devuelven en bienestar a los ciudadanos la salud, la educación y otras reivindicaciones. Si yo le digo a ustedes que hay ciudadanos de Europa que el gobierno le pide, que le dice que le va a rebajar los impuestos y ellos se oponen, probablemente usted no lo creerá. Pero esos ciudadanos que religiosamente pagan sus impuestos en esos países donde no hay ese astro de corrupción, a diferencia de nosotros, cuando van a su casa, en vez de comprar un botellón de agua, usan de la que sale por la tubería porque reciben un agua potable. Esos ciudadanos que pagan esos impuestos, al momento de echar un galón de gasolina, reciben menos pago de impuestos que lo que nosotros recibimos y obtienen mejores reivindicaciones, porque con el cobro de los impuestos de la gasolina y del peaje tienen calles asfaltadas, tienen mayor durabilidad en su vehículo y a resumida cuenta les sale a ellos
mucho más barato pagar esos impuestos y que el gobierno tenga lo suficientemente recursos para desarrollar el país y devolvérselo con otros bienes y servicios. Pero los impuestos que usted paga aquí se quedan en manos de muchos funcionarios, se quedan en manos de muchos ministros y la población dominicana no alcanza a ver esa retribución. Ustedes ven cómo anda el sector empleador detrás de la cesantía porque quieren cortarle la cabeza a la clase laboral y que no reciba ningún tipo de recurso y que quieren abaratar la mano de obra. Esos mismos irresponsables son los que le traen al país una mano de obra indocumentada y se ganan pingües dividendos en sus empresas, pero al momento de que uno de esos empleados se le enferma y hay que cubrirle la maternidad a una de sus esposas, entonces esos empleadores que no pagan la seguridad social le transfieren al Estado el gasto de maternidad de esos trabajadores. Al igual que los mismos trabajadores cuando se enferman y de una forma u otra necesitan asistencia de los hospitales, ¿quién lo paga? El Estado Dominicano. ¿Con qué dinero? Con el poco que tributamos la persona que trabajamos, que vivimos en nuestro país y somos los que realmente realizamos el pago de los impuestos. Entonces, señores, miren, es mucha la falsa que hay en nuestro país y es por eso, señores, que yo les digo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de que se va a cobrar impuestos, porque nosotros vemos y decimos, ok, un pago de impuestos al sector de la construcción. Pero cuando usted se va y dice que el gobierno, que el Estado Dominicano ha permitido que unos 407 vehículos sean importados sin pagar ningún tipo de impuesto y que la Dirección General de Aduana revela que de esos 407 vehículos que reciben los legisladores, la Dirección General de Aduana deja de percibir 314 millones de pesos. Entonces, usted dice una persona que tiene barrilito, una persona que tienen una serie de reivindicaciones, que ganan buenos salarios, entonces dejan de pagar 314 millones de impuestos. Y cuando usted ve que hay empresas constructoras como la constructora Quirós Galbao, también ustedes ven la empresa de Aerodón, que ustedes ven también Alabarri, Pueblo Nuevo, y que son personas que pueden importar para los trabajos que van a realizar alrededor de 300 vehículos y que esos vehículos dejan de pagarle a la Dirección General de Impuestos de Aduana 500 millones de pesos. Entonces usted que va y se come un chocolate en un supermercado para saciar un poco el hambre, tiene que pagar impuestos y a usted lo quieren estrangular. Entonces, ahí es donde viene la protesta de la población por la estrangulación que se le quiere hacer a la clase pobre, y así las cosas no pueden marchar en un país. Nosotros necesitamos vivir en un país donde haya ciertos niveles de civilización y que el cobro de los impuestos se haga de una manera equitativa, conforme al poder adquisitivo que tenga cada quien. Nosotros necesitamos también una mayor cantidad de mano de obra de trabajadores dominicanos que puedan ellos ampliar la base de lo que es el pago de la seguridad social.
para que al momento de su retiro puedan hacerlo con salarios dignos y no con la escala salarial que hasta el momento se le paga a cada trabajador, que es apenas el 30% de los ingresos. Eso no puede ser. Y la mayoría de los recursos de la clase más pobre del país no queda circulando en el país, sino que se va a manos extranjeras, porque en la mayoría de los casos, alrededor de un 80% de los trabajos del sector informal lo ejercen dominicanos indocumentados en el país, y los trabajadores de aquí que trabajan en zona franca, que reciben un salario muy pobre, las ganancias de esa zona franca también son importadas. Nosotros necesitamos una mayor cantidad de circulante de dinero en el país, y eso solo se logra pensando en la clase trabajadora dominicana y aplicando los impuestos de una manera justa a la población. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Marcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Lina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, los moradores de la 42 del ensanche Capotillo han estado viviendo una experiencia como hace mucho tiempo no la tenían. Y es que ha disminuido el ruido y la cantidad de gente circulando en esa demarcación. Y la verdad es que algunos de los moradores del sector han aplaudido la actuación policial y lógicamente muchos de ellos, sobre todo cuando están frente a las cámaras, no quieren hablar mucho porque ustedes saben el nivel de peligrosidad que representa eso para la persona decente. Porque fíjense cómo son las cosas. Cuando ustedes se van a un sector y ustedes ven un sector como muy revoltoso, cuando viene a ver el grupo de delincuentes que tiene, no pasa de 20 y pueden existir 20,000 personas viviendo. Pero 20 personas convierten un territorio en tierra de nadie. Y muchas veces uno dice, ¿cómo puede ser que una situación de esa naturaleza con un grupo reducido pueda hacer tanto daño? Claro, si ustedes quieren ver el ejemplo, busquen un tanque de leche y échenle 3 gotitas de limón, nada más 3. Se les descompone el tanque entero. Yo le digo esto porque lo lógico es que cuando un antisocial actúe en contra de una persona honesta, todo el que sea honesto debe ir en auxilio de esa persona y sacar del sector al antisocial, pero se da todo lo contrario. Cuando alguien le hace, reprende a un antisocial, entonces él se busca los otros 20 o los otros 19 antisociales que quedan y van y hasta le queman la casa a la persona seria y aquella y los demás, ¿qué hacen? Nada. Porque sienten que mientras la cosa no le afecte directamente a ellos, no tienen que resolverla. Y es ese nivel de carácter individualista que tiene esta sociedad lo que ha provocado que las diferentes luchas sociales de la población en estos tiempos se hayan desvirtuado. Pero la verdad es, como yo le dije el día de la intervención, que en el ensanche Capotillo viven muchas personas honestas y muchas personas honorables. Los dueños de comercio se sienten mucho mejor porque no han disminuido su caudal de venta, pero también se ven con menos peligro ante la población. Vamos a cambiar de tema, señores, porque la verdad es que Farideh Raful ha estado decidida a someter a la justicia a Ingrid Jorge y a Ángel Martínez. Y la verdad es que la situación para estas dos personas debe ser bastante preocupante en este momento, porque lo más lejos que ellos podían tener es que la situación se iba a poner tan hostil, porque resulta que aquí hay un grupo de personas que se dedica a hacer
comunicación que dice todo lo que le da la gana y la gente siempre ya no le hagan caso. Pero en esta ocasión la cosa se le está complicando a esas dos personas. Y usted tener, no voy a decirle una ministra de Interior y Policía, un funcionario o una persona ligada al gobierno, no. No se necesita tener todos esos aborengos. Basta con que una persona que tenga con qué pagar sus abogados en justicia para darle seguimiento a un tema y que realmente no lo venza el cansancio, le complica la vida a cualquiera. Y sobre todo cuando usted ha revelado cosas que son comprometedoras y usted no tiene el sustento legal, ni usted puede cómo probar lo que usted ha dicho. La situación es difícil. Miren, y yo digo esto porque Ingrid Jorge, por lo menos, es una mujer joven. Pero en el caso de Ángel Martínez, que está impuesto a vivir en los Estados Unidos, y uno vio como él se pavoneó y dijo, ¿dónde yo estoy? ¿Qué hoy? Yo estoy aquí en República Dominicana. Esa actitud de gallardía que mostró el día que vino, ahora debe estar pesándole, y sobre todo porque la justicia ha ido manejando el tema de una manera, yo diría que correcta. ¿Por qué? Bueno, porque es una persona que no está encerrada en una cárcel, una medida de coerción con impedimento de salida, pero él no está preso. Si él necesita viajar, tiene acciones legales como para solicitar un permiso y poder regresar. Amén, de que el juez entienda que los elementos probatorios o los argumentos que él da son lo suficientemente valederos como para dejarlo salir, y eso es otra cosa, pero no es que la justicia no le da alternativa. Entonces, como él decía que era detective, que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, entonces toda esa situación se le ha ido desmontando y los diferentes organismos que él dice que representaba, entonces lo han desmentido. Y para él esa debe ser una situación bastante crítica. Ustedes saben cuántos sometimientos van hasta el momento. 65. 65 sometimientos por diferentes motivos. Hay que tener un poco de cuidado. Yo estoy plenamente seguro que esto que está pasando con Ingrid y que está pasando con Ángel Martínez, deben de tener muy preocupado a una persona ahí, que el apellido de él es de gente guapa, de gente peleadora, que también en ocasiones hace una serie de comentarios y de afirmaciones que probablemente tampoco tenga todos los elementos probatorios, porque resulta que ahora todos los tipos, esos tipos de plataforma, a la persona se le paga por la cantidad de seguidores que tienen. Y hay personas que obtienen dinero a través de esa plataforma, pero a veces el precio que tienen que pagar es bastante caro.
hay que tener cuidado, señores. Y justamente hablando de cuidado, yo quisiera pedirle al presidente de la República que al momento de escuchar a esos gremios empresariales que le piden crear un programa de regularización de haitianos, de nacionales extranjeros, que sea cauteloso. Porque el presidente Danilo Medina inició un plan de regularización y de acuerdo a algunas informaciones, la cual del todo no puedo confirmar, se gastaron alrededor de unos 2.000 millones de pesos y eso no sirvió para nada. Ustedes saben por qué yo le digo que no sirvió para nada. Porque hubo personas que se le entregó documentaciones de esa. Y este es el único país que cuando un gobierno emite una documentación, las autoridades no creen en él. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque resulta irrisorio. En una ocasión, yo presenté una lista de testigos en una sala laboral y cuando me tocó dar los datos, inscribirlo del testigo, le puse el carnet de regularización que dio el gobierno y la jueza dice, no, doctor, yo con ese documento no se lo puedo escuchar. Digo, oh, pero este es un documento oficial emitido por el gobierno dominicano. Y dice, no, 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 que venga con su pasaporte. Oigan bien, porque ni siquiera los jueces dominicanos creían en la idoneidad de dicho documento, porque en Cristo Rey y en San Carlos habían talleres para falsificar ese tipo de documentos y de allá, de Haití, venían cantidades de nacionales haitianos que lo único que hacían era que le cambiaban la foto y con uno de esos documentos lo hacían allá y lo alquilaban y hubo muchos nacionales haitianos que se hicieron de mucho dinero. ¿Cómo? Bueno, falsificando esos documentos que dio el Estado. De manera que yo espero que en caso de que se quiera caer en el gancho de regularizar y otorgar nuevamente documentaciones a esas personas indocumentadas, deben de tener unos precintos de seguridad cuya idoneidad no sea cuestionada. Vamos a cerrar con esta llamadita, con esta sola. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Sí. Yo te escucho. Sí. Buenas tardes. Lo que pasa aquí, que aquí, en el caso que usted hablaba del haitiano que no lo escucharon, mire, aquí se acostumbra a buscar muchos testigos falsos cuando van a audiencia laborable. Sí, pero no fue por eso. No, el tema... Me lo hizo a mí, en el caso de Ramona, el niña. No, que el tema no es de testigo falso. Yo estoy hablando de un documento que el juez entendió que el documento no tenía valor. Es de eso que estamos hablando. No de que testigo, si es verdadero o no. Es que el juez no creyó en el documento. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, que estaremos con otra entrega más de tu espacio y te escucho. Así que, bye bye.